¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Una vez aquí más reunidos para hablar de biología, ¿no? El tema de hoy, características de los seres vivos. Se entiende que la mayoría de los seres vivos tienen o cumplen ciertas características para ser considerados como seres vivos. De eso justamente vamos a hablar, ¿no? Dice que la vida no es fácil para definir a los biólogos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Hay tantas y de tantas se han seleccionado unas cuantas, unas 9 creo que están aquí, ¿ya? Eh, la primera, la organización o estructura. ¿Qué dice al respecto? Que la célula es la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo está hecho de células, ¿ya? Unos individuos, unos organismos, todo su organismo, todo su cuerpo, entre comillas, está hecho de una sola célula, a la que llamamos unicelulares. Y otros están hechos de muchas células, miles, millones de células, como en nuestro caso. Este pueden ser eucariontes y procariontes. Procariontes son células primitivas, las bacterias, y eucariontes las más desarrolladas, las más complejas. Y lo que tú ves aquí son las células, es una célula eucarionte, más compleja, tiene más organelos, más grande. ¿Cómo es un organismo unicelular? Acá está, son microscópicos, su cuerpo es una sola célula, ¿ya? Los protozoarios, las bacterias, los hongos, son seres vivos, pero su cuerpo está hecho de una sola célula. Y pluricelular ya están las plantas, los animales y entre ellos nosotros, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre una célula eucarionte y procarionte? Ahí está, pues. La eucarionte es más compleja, ¿ya? Es más compleja, tiene muchos orgánulos, muchos organelos, y es más grande. En cambio, la procarionte es más simple, más sencilla, más rudimentaria, y es más pequeña, no es tan evolucionada. Por eso así se quedaron las bacterias. ¿Ok? Bien. Seguimos. ¿Qué tenemos después? La segunda característica es el metabolismo, ¿ya? El metabolismo dice que los organismos captan energía del medio, ¿no?, que los rodea, y de ellos van a tomar materia y energía y lo van a transformar para sus actividades. Y ese proceso de transformación se llama metabolismo. Repito, los organismos, los seres vivos, van a tomar del medio energía, van a tomar materia, y esta materia lo va a transformar, y de ahí, de esa materia, va a obtener energía. Y ese proceso por el cual el ser vivo transforma la materia en energía se llama metabolismo, que en realidad son reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, dentro del organismo, ¿no? Dice, los organismos captan energía del medio ambiente y la transforman, lo que les permite desarrollar todas sus actividades. ¿Qué actividades? Nutrición, respiración, reproducción. Hasta para dormir necesitamos energía, porque cuando estamos durmiendo, los pulmones, el corazón, los riñones están trabajando. Cuando nos levantamos, tenemos ganas de miccionar, porque toda la noche funcionó los riñones y sintetizó orina. ¿Ok? El corazón no deja de funcionar y no se moriría la persona. Los pulmones igual, uno está durmiendo y está respirando, ¿no? Porque cuando vemos una persona que entre comillas está durmiendo y no respira, no decimos que está durmiendo, sino decimos que está muerto, ¿verdad? Bien. Para realizar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo, entre paréntesis, alimentos. Esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo. Y el metabolismo se divide en dos grupos, ¿no? En dos etapas, anabolismo y catabolismo, ¿ya? Anabolismo y catabolismo. Anabolismo es construcción de materiales, síntesis o construcción. Y catabolismo, lo contrario, degradación o descomposición de materiales. Vamos a ver cómo es eso. Acá está el anabolismo, ¿ya?
cómo las moléculas que están de una en una se van a reagrupar y van a formar moléculas más grandes. En cambio, en catabolismo, como una molécula grande se va a descomponer en moléculas sencillas. ¿Ven? Ahí está el ejemplo. En el anabolismo, para que se produzca el anabolismo, el organismo requiere energía, va a consumir energía. Y en el catabolismo, cada vez que se rompe una molécula, se libera el enlace entre molécula y molécula, átomo y átomo, se libera energía. Por eso se dice que es reacción exorgánica. Y esta es reacción endorgánica. Transforma compuestos simples a complejos, acá están los simples en complejos, y acá lo contrario, transforma compuestos orgánicos complejos en simples. Un ejemplo de anabolismo de simple a complejo es la fotosíntesis, porque toma sales, agua, oxígeno y lo convierte en glucosa, carbohidrato. Un ejemplo de catabolismo es la digestión. Cuando tú ingieres tus alimentos, tu aeropuerto, tu arroz chaufa, tu pollo broster, ¿no? Tu hamburguesa con harta mayonesa, tu aparato digestivo lo va a degradar y lo va a convertir en moléculas sencillas. Y así lo va a absorber. Una vez que esté así, lo va a volver a reutilizar, mira a la izquierda, ¿para qué? Para formar otros compuestos que tu cuerpazo necesita. ¿Ya? Un ejemplo de anabolismo, o sea, si tú no comes, se consume la energía, se va a degradar la energía. El cuerpo va a utilizar materia de los músculos, donde está almacenado. Y si tú ingieres alimentos, va a construir músculos. ¿Ya? Seguimos. Ya sabes qué es el metabolismo. Homeostasis. Cuando tú escuchas la palabra homeostasis, automáticamente lo relacionas con equilibrio. Equilibrio. Homeostasis, equilibrio. Dice, es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes. O sea, que no se altere, que no suba y tampoco baje demasiado, sino constante. ¿De qué condiciones se está hablando? Por ejemplo, la temperatura de tu cuerpazo, que no suba mucho, fiebre, que no baje mucho, escalofríos, ¿no? La cantidad de agua, la deshidratación, la cantidad de sal, luego te da sed, ¿no? Entonces, tenemos, a eso se refiere con condiciones constantes, mantener la cantidad de sal que tu cuerpo necesita en un nivel propicio, mantener la cantidad de agua en un nivel propicio. Si falta agua, aparece el mecanismo de la sed y tomas agua. Si hay demasiada agua, aparece el mecanismo de la micción y eliminas el agua a través de la chipi, ¿no? Bien. Luego dice, todas las células de nuestro cuerpo están bañadas por líquido. Esto se mantiene en condiciones constantes de pH. pH significa acidez, que no esté ni muy ácido ni muy básico. Temperatura. La temperatura de nuestro cuerpo es 37,5, ¿no? Cuando ya tenemos 38, 39, decimos que tenemos fiebre. Y cuando tenemos calor en el cuerpo, automáticamente se activa un mecanismo llamado sudor, que viene a ser como una especie de ducha personal incorporada, y luego del sudor, nuestro cuerpo se enfría. Y cuando la temperatura de nuestro cuerpo, vamos al otro extremo, cuando la temperatura de nuestro cuerpo baja demasiado, se producen los temblores, lo que conocemos como escalofríos, y el cuerpo comienza a moverse involuntariamente y esto genera calor para subir la temperatura. La concentración de iones, hablamos de sales, por ejemplo, tú te alimentas de pescado o canchita, canchita serrana o canchita porcot, que tiene sal, te va a generar sed, porque se ha elevado el nivel de sal en tu cuerpazo. ¿Okay? Por eso las empresas, los restaurantes, cuando tú te sientas, te colocan tu canchita ahí. No porque son buena gente, sino porque quieren, te están provocando sed, para que luego le busques y le llames y le digas, Señor, ¿tiene gaseosa? ¿Entienden?
Entonces, ahí está el fondo de todo. Volumen de agua, ya pues, cuando tenemos sed, el nivel de agua aumenta demasiado. Y cuando hay demasiada agua, se produce la micción, ¿no? Cuando tú tomas mucha agua, luego quieres ir al baño. Las personas adultas que ingieren cerveza, la cebada es un excelente diurético, eh, constantemente van a los servicios higiénicos, porque el nivel de agua ya está en el límite máximo. Entonces el cuerpo no lo permite y lo elimina. ¿Ya? Y así hay muchos factores, muchas condiciones que el cuerpo lo tiene que controlar, lo tiene que mantener. A eso se llama homeostasis. Crecimiento. El crecimiento es resultado del proceso de metabolismo, ¿no? Eh, una persona va a crecer en función a los nutrientes que uno incorpora a su cuerpo, ¿no? Dependiendo de eso. Eh, si no hay proteínas, el cuerpo no va a crecer tanto, aunque el crecimiento, la estatura, influyen muchos factores. Uno de ellos es el genético, otro de ellos es el hormonal, ¿no? Deficiencia, carencia de hormonas. ¿Qué ocurre? Ahí está presente la hormona de crecimiento. Si no hay esa hormona de crecimiento, se crece. Y dice que la hormona de crecimiento está, o su nivel aumenta cuando la persona descansa, está durmiendo. Y eso es lo que ocurre con los niños. Los niños, cuando están muy pequeños, están durmiendo, y ahí es donde están en ese proceso de crecimiento. Eh, y el crecimiento se da hasta cierto límite, cierto nivel, porque no es bueno ser demasiado alto, ni tampoco ser demasiado bajo, porque tiene consecuencias positivas y negativas. Claro, la positiva es que en un desfile tú puedes ver sin necesidad de ayuda de nadie, en comparación con una persona baja, no están que se empeñándose ahí para poder ver, ¿no? Pero esa ventaja se convierte en desventaja en el alto cuando viaja en una combi, cuando se va a un asiento y está muy reducido el asiento, o el techo es muy bajo y tiene que agacharse la cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene su pro y su contra. Igual ocurre con las plantitas crecen hasta cierto tope, cierto nivel. No pueden crecer demasiado los árboles porque se pueden quebrar, pues una fuerte corriente de aire y va a provocar, ¿no? El quiebre del tronco. ¿Ya? Bien. Eso es en relación al crecimiento. Luego tenemos la reproducción. Todo ser vivo se reproduce. Si no se reproduce, ¿qué va a pasar? Se va a extinguir. No va a tener descendencia, ¿no? ¿Qué dice? A ver, los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus características a sus descendientes, de manera que se logra perpetuar la especie. Ahora, hay dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, en donde solamente participa un individuo, y este se va a dividir en dos, en tres. Y la reproducción sexual, en donde participan dos individuos. En la reproducción asexual, el hijo es idéntico al progenitor, idéntico, genéticamente, ¿no? Porque viene de una sola raíz, de un solo origen. En cambio, en la reproducción sexual no ocurre eso. Ahí va a haber variación, porque ahí se van a combinar caracteres, genes de los progenitores. Por eso si tú te miras al espejo o si miras la foto de papá y la foto de mamá, y vas a ver que no eres idéntico a uno de ellos. Tienes algo de papá y algo de mamá. Y eso es producto de la reproducción sexual. Porque en el óvulo, en los espermatozoides, están los genes de papá y los genes de mamá. ¿Ok, chicos? Bien. Eso es en reproducción. Todo ser vivo necesita reproducirse para no extinguirse. Es una necesidad. El hombre se reproduce, todos los seres vivos se reproducen para no extinguirse, para no desaparecer.
Un detalle importante más para incluir aquí en este bloque de la reproducción. Existen, ustedes saben, estaciones especiales en donde el ser vivo se reproduce y la estación más propicia es la primavera, ¿ok? No es que en esa fecha se procrea, ¿no? Tienen relaciones para tener descendencia, sino, entre comillas, programan para que sus crías nazcan en esa época, en primavera. ¿Por qué? Porque en esa época la temperatura, el clima, no es ni muy frío ni muy caliente, ¿ok? Es como tibio, ¿no? Algo así, es tibio. Y eso permite, y también pues ahí las plantas, todo es vegetación, todo es verde, y hay más alimentos también para, para los animales, ¿no? Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Seguimos. La adaptación es otra característica de los seres vivos. Adaptación, dice, para que los seres vivos llegaran a la etapa actual de su evolución, tuvieron que sufrir una serie de transformaciones a través de millones de años, adecuándose a las condiciones cambiantes de su medio. Esa capacidad de adecuación se llama adaptación. Los organismos que poseían los rasgos que los convertían mejor adaptados sobrevivieron y tuvieron mayor posibilidad de reproducirse y transmitían esa característica a sus descendientes o su descendencia. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que siempre en la Tierra, en el medio, van a haber cambios, ¿ok? Y el ser vivo tiene que adaptarse al cambio. Si no se adapta al cambio, se extingue, desaparece. Y esto es justo lo que yo veo, observo con la famosa pandemia, con la famosa educación virtual. Es un cambio y es una adaptación que nosotros tenemos que asumir, porque no podemos estar sentaditos en casa diciendo, esperando que esto pase. Si esto demora 1 año, 2 años, 3 años, no podemos esperar. Tenemos que adaptarnos a esta situación, ¿ok? En su momento vamos a volver a la normalidad, pero mientras tenemos que adecuarnos, adaptarnos a este sistema de educación, que desde mi punto de vista no es tan malo, ¿ok? Bien, acá te pongo como ejemplo un cactus, ¿no? Un organismo de la familia de las cactáceas. ¿Por qué le pongo esto como ejemplo? Resulta que este individuo, este organismo, nosotros lo observamos donde en los desiertos, básicamente. Y ahí es una zona muy seca, muy árida. Y si yo observo esta plantita no tiene hojas, ¿verdad? Y vive en lugares muy secos. Entonces se ha adaptado a ese clima. Sus hojas se han transformado en espinas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque con las hojas, en la parte inferior de las hojas, en el en vez, ¿no siente la hoja? Te la da el sol. Debajo está el en vez. Esta parte se llama as. En el en vez va a encontrar unos orificios llamados estomas y por ahí la plantita pierde agua en forma de vapor. Y esta plantita no está para perder agua, ¿ok? No está para perder agua, al contrario, tiene que almacenar, guardar. Y su organismo está preparado justamente para eso, pues. No necesita hojas, porque con las hojas perdería el agua. Siguiente característica, la irritabilidad, ¿no? La irritabilidad. Dice, no, nosotros confundimos ese término porque decimos, qué irritable estás tú, ¿no? Y aunque puede valer, ¿ah? Es muy irritable. Cuando una persona es muy irritable, cuando reacciona rápido ante cualquier situación, ¿no? Es que justamente de eso trata la irritabilidad, pues, a responder un estímulo. Si yo te digo que me gusta cómo has dado tu examen,
tú vas a estar contento y feliz porque vas a decir, wow, vas a sacar 20. ¿Ve? El estímulo es el mensaje que te he dado y la respuesta es tu cambio de estado de ánimo. Y si yo te digo, te comento, ¿qué pasó en tu examen? Inmediatamente tú dices, wow, seguro que salí mal, y ya te preocupas. Estímulo, respuesta. Los seres vivos responden a estímulos. Hay estímulos de muchas formas. ¿Qué dice sobre la irritabilidad? Dice, significa responder a estímulos. Los seres vivos perciben y responden a estímulos de sus ambientes internos y externos, gracias a sus órganos sensoriales y músculos. ¿Qué tiene que ver el músculo? Órgano sensorial quiere decir los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver los músculos ahí? Claro, pues es que si tú escuchas algo, inmediatamente te diriges hacia ese estímulo, ¿verdad? Si tú sientes algo, entonces buscas el olor, te orientas hacia ese estímulo, ¿correcto? Entonces tiene que ver mucho los músculos. Entonces los estímulos van a provocar o van a ser detectados por nuestros sentidos, por nuestros órganos sensoriales y van a provocar una respuesta. Un estímulo puede ser caliente, frío, la corriente eléctrica. Si te pasa corriente eléctrica, tu músculo se va a contraer para retirar la mano. Nadie se queda a disfrutar de una descarga eléctrica, ¿verdad? Igual con el calor. Si te quemas, no va a estar como Kiko ahí, que te estás quemando, no reaccionas. Inmediatamente tiras la olla caliente, lo que sea, ¿no? Bien. Dice, cuando estos factores varían, su intensidad provoca diferentes respuestas en las plantas y animales. No te olvides que las plantitas también es un ser vivo y también responde a estímulo. Ahí vamos a ver unos ejemplos. Mira, en el caso de la pupila, cuando una persona está inconsciente, el médico acerca una linterna, abre los ojos a la persona y le pone la linterna al frente, ¿no? Le pone la linterna. ¿Para qué? Para saber si las pupilas se contraen o se dilatan, porque ese es un instinto natural, ¿no? Y con eso está verificando si si hay un daño en el sistema nervioso. Hay algunos animalitos, mira, en el segundo gráfico, hay algunos animalitos que huyen de la luz, como la cucaracha, ¿no? Uno está en un lugar oscuro y prende inmediatamente la luz y las cucarachas huyen, se esconden, ¿no? Entonces, ahí estamos, el estímulo luz y la respuesta es huir. El girasol, el otro ejemplo, el girasol se orienta en función a dónde está el sol, ¿no? La polilla se acerca, se aproxima hacia la luz, ¿no? Y el foco y ahí va a estar revoloteando ahí, porque es el estímulo, ¿no? La luz. Siguiente característica, el movimiento. Dice todos los seres vivos tienen capacidad de movimiento, pero el movimiento en este sentido no debe confundirse con el desplazamiento. Yo en este momento me estoy moviendo, ¿no? Tú me ves que me estoy moviendo, mano, mi cabeza, pero no me estoy desplazando. Desplazarse es de ir de un lugar a otro. A eso no se refiere al movimiento. Y todos los seres vivos se mueven, las plantitas se mueven al estímulo del agua, porque las raíces se van a orientar hacia donde está el agua, se mueven o crecen como estímulo al sol, porque se aproximan al sol, ¿no? Igual los peces nadan, se desplazan, se mueven, ¿no? Y nosotros. Ahí está el ejemplo de movimiento. Nosotros nos podemos mover para ir a trabajar, para ir al baño, para ir a cualquier lugar. Los animales se desplazan básicamente para buscar su alimento, ¿no? Básicamente para buscar su alimento o para procrear o para cobijarse porque tienen un lugar donde las palomas siempre tienen un lugar donde duermen, ¿no? Se van a buscar su alimento y luego regresan ahí, tienen su nido, ¿no? A eso se refiere con este
esta característica del movimiento. ¿Ok? Complejidad estructural. ¿A qué se refiere esta característica? Dice, no existe ningún objeto de la naturaleza, ni siquiera creado por el hombre. O sea, el ser vivo, por más simple, sencillo que sea, por más que esté hecho de una sola célula, es tan compleja su estructura, tan compleja, que ni el hombre ha podido construirlo, crearlo, ¿no? A eso se refiere. Ojo, un organismo unicelular, aquí, unicelular, una célula, luego va a formar tejido, luego va a formar órgano, luego va a formar sistema y luego individuo, ¿no? Es tan complejo su estructura, porque acá hablamos de orgánulos, ¿no? En un órgano ya hablamos de varios tejidos, en un sistema hablamos de varios órganos. Es un nivel muy, muy complejo, ¿no? Y por más que sea, entre comillas, el individuo más simple, entre comillas, unicelular, ni el más simple, el hombre, ha podido sintetizar en el laboratorio, ¿no? Ojo, no te olvides que este individuo, este organismo, sufre una serie de transformaciones o por él hay un constante paso de materia y energía. O sea, tiene que funcionar. El hombre, entre comillas, podría construir un núcleo, un orgánulo que otro, pero que funcione, ese es lo bravo, ese es lo complejo. Aquí estamos hablando a nivel atómico, molecular, nivel molecular. Acá está el virus. Si no ha podido construir un organismo vivo, menos un virus. Y estamos peleando con este coronavirus. Bien, chicos, esto ha sido el fascinante tema sobre las características de los seres vivos. Espero que les haya gustado. Muy bonito, muy hermoso la biología, estudiar biología, comprender tantas situaciones complejas, ¿no? Entender, comprender y valorar la vida, valorar la vida, valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, disfrutar nuestro hábitat. A veces nos fastidiamos, nos renegamos. Ah, yo vivo en este barrio que no tiene ni canchita, no tiene parque, o ese parque, ahora queremos ir en ese parque. Queremos jugar en esa losa que no tiene ni arcos. Valoremos. ¿Ok, chicos? Cuídense mucho. Hasta la próxima.